Bienvenidos a Teos Place, todos los que nos acompañan aquí hoy, los que nos ven remotamente de las distintas sedes, redes sociales, televisión, donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Uno a veces no pone atención o sabemos estas cosas por deducción, no porque estábamos poniéndole atención a eso, pero cuando un grupo de amigos va a jugar un juego, hay unos que van con el propósito de ganar, ¿no? Sabemos que hay gente así. Si van a jugar para ganar. Hay otros que van a jugar para disfrutar el juego. Y hay otros que van a jugar para esperar que se acabe el juego y poder ir a tomarse unos tragos o hacer otra cosa, ¿va? Comerse algo juntos o lo que fuera. Entonces hay distintos tipos de personas. Pero solo aquellos que van con el propósito de ganar son los que se esfuerzan al máximo, los que terminan hechos leña. Puede que no ganen, pero hicieron el máximo esfuerzo, lo dieron todo. Y así funciona la vida. Así funciona la vida en muchas cosas, ¿verdad? Cuando estábamos en el colegio, yo me acuerdo que habían unos cuantos que ya sabían que iban a ser ingenieros o iban a ser doctores. Y entonces estudiaban como locos porque querían graduarse con buenas notas para poder entrar a la universidad donde querían ir y para, ¿verdad? A esos ahora les dicen nerds, nosotros les decíamos los verdes en el colegio, ¿verdad? Los más que eran una estudiada que se echaban. Y los demás, los que no teníamos la menor idea de lo que íbamos a hacer, lo único que hacíamos era estudiar suficiente para no quedarnos, ¿verdad? No queríamos desperdiciar un año entero, pero no hacíamos más allá de esfuerzo, ¿verdad? A veces calculaba uno mal y una vez que entraba uno a la U, entonces ya se ponía nervioso. Ahora hay que decidir algo, ¿verdad? Tengo que buscar un propósito para mi vida. Y algunos se quedaban ahí 2 o 3 años pasando de una carrera a otra tratando de escoger porque no sabían para dónde iban. Pero los que tenían el propósito claro desde antes son los que se graduaron rápido, con buenas notas y entraron de una vez a la carrera para donde iban. Cuando no tenemos un buen propósito claro, estamos perdidos, no tenemos una dirección. Y así es en todo, ¿verdad? Cuando uno se va a casar, casi nunca tiene uno, hay gente muy ordenada, pero la mayoría no tenemos claro un propósito, simplemente estamos enamorados y nos queremos casar, por lo menos así era antes, ¿verdad? Ahora primero compran carro y casa y ya cuando tienen todo, hasta los hijos, entonces se casan, pero ¿verdad? Antes no, antes uno estaba enamorado, uno se quería casar, se casaba, no tenía nada muy pensado. Pero eventualmente hay que trazarse algunos propósitos para el matrimonio. Vamos a tener hijos. ¿Cuántos? ¿Qué cierto nivel de vida queremos? ¿Estamos contentos así o queremos, ¿verdad?, subir las escaleras? ¿Hasta dónde? Y estos propósitos van a definir la dirección y el esfuerzo que vamos a invertir para alcanzarlos, ¿verdad? Y si no logramos ponernos de acuerdo en estos propósitos, lo más probable es que terminemos divorciados. Así de importantes son los propósitos en la vida. Nos dan dirección, nos ayudan a tener fuerza, nos dan poder, nos definen el camino, pero si no los tenemos, andamos sin dirección, sin motivación, buscando y buscando, pero totalmente perdidos. Vamos a orar y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios poderoso y amoroso y misericordioso, que en tu gran amor enviaste a tu Hijo a rescatarnos, darnos una nueva vida. Padre, te doy gracias que esa nueva vida tiene orden y propósito y dirección. Te pido, Señor, que esta noche estés aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo se haga presente, que dirijas mis palabras y prepares nuestros corazones, que podamos cada uno de nosotros, los que nos ven remotamente y los que están aquí, sentir que tú nos estás hablando directo para nosotros, para nuestra situación en este momento en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, no solo a escuchar, sino a poner en práctica lo que nos digas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una vida sin propósito es una vida vacía, sin sentido, sin dirección, ¿verdad? Y me imagino que si ustedes no son, ¿verdad?, tal vez algunos de ustedes andan todavía ahí dando vueltas, ¿verdad?, como un sopilote, pero si no son, conocen a alguien, ¿verdad?, que siguen jugando, ¿verdad?, que siguen sin propósito, vacilando en esta vida y tomando guaro y haciendo loco porque no tienen una dirección.
porque no han logrado encontrar un propósito que valga la pena concentrarse y dirigirse. Conforme la vida avanza, nos frustramos porque los propósitos que nos hemos puesto nosotros mismos no llenan nuestras expectativas, ¿verdad? Empezamos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Y nos cuestionamos si la vida se trata simplemente de crecer, trabajar, sufrir y morir, ¿verdad? Los puse un poco dramático. Podemos agregarle uno ahí, ¿verdad? Podemos decir crecer, amar, trabajar, sufrir y morir, ¿verdad? Pero igual así es. Y entonces debería en algún momento de nosotros tener esa pregunta en la cabeza. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Habrá algún propósito más grande para mi vida? Si creemos en Dios, sabemos que fuimos creados por Él. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? Pero uno no crea algo sin un propósito. Debe de haber tenido un propósito en mente cuando dijo, hagamos a Benjamín y a Luis Guillermo y a Debbie y a Marisol. Y cada vez que Dios decidió crearnos a uno de nosotros, no digo los nombres de los que están allá porque no sé quién está al lado de la tele, ¿verdad? Dios pensó en usted y decidió crearlo. ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál era ese propósito? Iba a traer algo y se me olvidó. Me imagino que todos saben lo que esto es. Un teléfono, no mentiras. Pero si no sé lo que es, puedo intentar usarlo por teléfono, ¿verdad? Y no me va a funcionar. Porque cada cosa tiene su propósito. Y si no sé lo que es, puedo perder mucho tiempo tratando de llamar por teléfono, ¿verdad? El que hizo esto lo hizo con un propósito. Y si lo pongo muy duro aquí en la oreja, probablemente van a ver cuál es el propósito. Empezar a travesear ahí atrás, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito por el cual nos hicieron a nosotros? Es una buena pregunta, y si no sabemos la respuesta, vamos a vivir una vida sin rumbo y sin dirección, y sin poder, sin motivación para ir en esa dirección. Y qué triste pasar toda la vida adivinando, viviendo sin saber hacia dónde vamos. Y lo que va a suceder es que si no sabemos para qué nos creó Dios, vamos a buscar otros propósitos. Nosotros vamos a decir, no, probablemente que el propósito que Dios tiene es que yo sea millonario y entonces voy a trabajar hasta hacer millones de dólares, ¿verdad? O voy a ser un actor de cine porque eso es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Y inventamos algo porque no sabemos qué es lo que Dios tenía planeado. Les mostré ahora el ejemplo, ¿verdad? De al no saber para qué es algo, lo utilizamos mal. ¿Verdad? Yo puedo agarrar eso y seguir tratando y tratando de llamar por teléfono y me voy a frustrar porque nunca me va a llamar a nadie. Y en la vida igual. Creemos que el propósito que Dios tiene para mí es que yo sea un modelo de revista, ¿verdad? Y puedo tratar y tratar y tratar y nunca me van a contratar. Hay un propósito. Y si nos lo perdemos, vamos a andar sin dirección. ¿Quién puede saber cuál es el propósito para el cual yo fui creado? Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Casi todo el mundo se sabe ese versículo. Bueno, los que tienen un rato de ser cristianos se lo saben, los que tienen poquito rato le van a tomar una foto y se lo van a memorizar porque es muy bonito, ¿verdad? Dice que Dios va a disponer todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y como todos creemos que lo amamos, entonces Dios va a disponer todo para mi bien. Y ahí se acaba la parte que la gente se aprende de memoria, ¿verdad? Dice, los cuales han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, en algún momento Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él para algún propósito. Dice, sí hay un propósito, tienen razón, no los hice por varas, lo hice a cada uno con un propósito.
Para eso nos llamó. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿A dónde buscamos? ¿Cuál es ese propósito? Yo diría que si yo quiero saber para qué sirve ese control remoto, busco el manual, a ver qué me dice. Entonces busquemos a ver qué nos dice el manual que Dios nos dejó. Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. Que aquí el versículo está escrito, Isaías le está escribiendo y Dios le está hablando a Israel, a su pueblo escogido. Bueno, ahora nosotros somos el pueblo escogido de Dios, según el libro de Romanos, ¿verdad? Porque ahora es por la fe y no por la sangre descendiente. Yo soy doble, ¿verdad? Pero nos dice, el versículo es bastante detallado y nos dice que somos el pueblo escogido de Dios, que nosotros los creyentes, para que entendamos que solo hay un Dios, que creamos en Él, que lo conozcamos, que le sirvamos y que seamos sus testigos, o sea, que le demos a conocer a otras personas. Yo soy testigo de que Él es Dios. A mí me parece emocionante el versículo. Estoy seguro que algunos de ustedes están medios confusos, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque hay un montón de palabras ahí resaltadas. Yo creí que me iba a decir, ese es el propósito, y ya, ¿verdad? ¿Y cómo se aplican cada una de esas palabras? ¿Cuál es la manera práctica? ¿Cómo hago para vivir esos propósitos y que sean relevantes para mi vida? Y entonces vamos a verlo por partes. Si pusieron atención, conforme yo iba hablando, ustedes iban buscando ahí y no encontraban la palabra porque empecé de abajo para arriba, ¿verdad? Hablé al revés. Y lo hice a propósito porque ese tiende a ser el orden cronológico para la mayoría de las personas. Primero tenemos que comprender que hay un solo Dios para creer, y una vez que creemos, hacemos un esfuerzo para llegar a conocerlo, para saber quién es ese Dios en el que creemos. Y una vez que empezamos a conocerlo, empieza a nacer en nosotros un deseo de servirle y de ser sus testigos, de contarle a otras personas de que Dios es maravilloso. Ahora, antes de meternos en esto, quiero darles unas buenas noticias. Dios tiene no solo un plan, un propósito para el ser humano, para el pueblo de Dios, sino específicos para cada persona. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Okay. No sé si es que yo soy una persona de poco nivel educacional o ni siquiera se dice así, ¿verdad? Pero la palabra hechura no es muy común, nunca la he usado así en una conversación normal. Hechura, pero es muy fácil de entender de qué es, ¿verdad? Está hablando de hacer. Dice, somos hechura de Dios, quiere decir, Dios nos hizo. Y cuando uno hace algo, uno lo hace con un propósito específico, ¿verdad? Yo no me voy a poner a desarrollar un control remoto y pasar ahí no sé cuántos años pensando en cómo los botoncitos y que el plástico y la vaina, solo para hacerlo, sin pensar para qué va a servir, ¿verdad? Lo estoy haciendo porque tengo un propósito. Dice, nosotros fuimos hechos, hechura de Dios. Dios de algún momento se sentó y pensó, voy a hacer dos iguales a ese. Para que la gente crea que está repetido. Los que no me están viendo, pongan la cámara para que lo vean. Y después le vuelven a poner la cámara para que crean que es el otro. Son gemelos y son idénticos. Y uno los ve y después lo vuelve a ver y uno no está seguro si está viendo al mismo o está viendo al otro. Pero no fue un error, fue un plan que Dios ideó desde el principio. Dijo, este mae va a ser tan guapo que va a ser dos. Para que las muchachas no se peleen. Ahora sí, quede bien, ¿verdad? Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito específico. En la nueva vida en Cristo, Dios tenía algo en mente para nosotros. Dice, para buenas obras que Él había dispuesto de antemano.
Entonces no solo estamos invitados, sino que dice, porque dice que Él había preparado de antemano para nosotros. Fuimos creados para que poder hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo agarro y desarrollo un inflador para poder inflar la bola. El propósito es que infle la bola. ¿Y cómo hace la bola? Pues ya el inflador está hecho para eso, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos creados, Dios nos creó y nos dio habilidades y dones para que podamos hacer aquella contribución que Dios quiere que hagamos, este tipo de buenas obras, para construir el reino de los cielos. Entonces Dios nos dio todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Déjenme contarles algo importante. Cuando uno finalmente descubre para qué fue hecho, algo pasa adentro. Hay un clic interno que hace que cambie nuestra actitud. Hace que nos demos cuenta, que existimos para algo más grande que nosotros mismos. De un momento a otro es like, no era lo que yo estaba pensando. Dios tenía algo pensado de antemano para mí. Hay algo que yo tengo que hacer en este mundo, para el cual me pusieron aquí. Y dejamos que Dios nos utilice, ¿verdad? Y entonces, si dejamos que Dios nos utilice para esos propósitos, nuestra vida va a ser mejor de lo que podíamos haber soñado. Jamás nos podríamos imaginar el plan de Dios. Va a ser más emocionante de lo que podamos creer. Y nunca nos vamos a arrepentir de la dirección que llevamos. Pero ¿cómo hacemos para descubrir ese propósito? Y en mi experiencia y hablando con otros cristianos de muchos años, todos parecemos pensar que Dios nos va dando pequeños propósitos y conforme los vamos alcanzando, nos va dando cosas más grandes. Déjenme darles algunos ejemplos. En el capítulo 5 de Mateo, Dios dice que ustedes son la luz del mundo, refiriéndose a todos nosotros los creyentes. Y en el versículo 16 dice, Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Okay. Entonces lo que está diciendo es, esas buenas obras de que está hablando aquí no son simples buenas obras, simplemente que cuando ustedes hacen las buenas obras que yo les estoy dando a hacer, esa luz va a hacer que la gente no los vea a ustedes, sino que me vea a mí, dice Dios. Nosotros vamos a actuar como Jesús, de tal manera que llamamos la atención hacia el Padre, no hacia nosotros. ¿Verdad? Porque si usted nada más se porta bien, va a decir, ay, qué más bien portado, qué bueno, qué buena gente que es santito, ni siquiera dice malas palabras, ¿verdad? Y la gente se impresiona con el man y no saben por qué. Pero si actuamos de una manera como Jesús, si amamos como Jesús, ¿se acuerdan? Que era uno de los propósitos de este año. Si amamos como Jesús, la gente lo que va a decir es, debe ser un cristiano, porque solo Dios tiene el poder para que una persona se comporte de esa manera. Tenemos que comportarnos de manera que la gente conecte los dos puntos, ¿verdad? ¿Está haciendo esto? Al Padre. Dejen que su luz brille, para que viendo lo que ustedes hacen, adoren al Padre, no a ustedes. Es reflejar que somos hijos de Dios, es vivir como Jesús vivió, para que admiren a Dios y no a nosotros. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Porque a la gente uno quiere que lo vuelvan a ver a uno. Pero tenemos que aprender que nosotros no somos importantes. Nosotros somos instrumentos para ayudar a que la gente vuelva a ver a donde nosotros deberíamos estar viendo. Y conforme vamos conociendo a Dios, cada vez es más claro para nosotros cuáles son las cosas que le agradan a Dios y que Él quiere que hagamos. Ahora estaba hablando con Debbie hace un rato, que de vez en cuando a Debbie se le mete llamar a alguien por teléfono y hablar un rato con la persona y después resulta que era el momento exacto que la persona necesitaba esa llamada ¿verdad? Y tiene un impacto enorme. Y le digo, es vacilón, yo no los llamo, yo les mando un mensaje, pero normalmente pasa lo mismo, ¿verdad? Me contestan y era un buen momento y se vienen y el día que llegan, la charla les da por la nuca, ¿verdad? Dios lo tenía todo planeado. Y antes lo hacíamos de vez en cuando, ahora nos pasa cada rato sentimos, necesitamos contactar a tal persona, hace días que no los veo. Y es simplemente
no es que Dios nos está hablando más a menudo, es que le estamos poniendo más atención. Es que hemos sintonizado, ya la gente no sabe de eso, ¿verdad? Antes uno tenía que sintonizar, no le decía a Spotify, póngame una canción. Uno tenía que agarrar el radio y empezar, ¿verdad? Tratando de agarrar la estación bien. Y cuando lograba sintonizarlo bien, sonaba lindísimo. Y si no, era como, ¿verdad? La canción sonaba toda horrible. Y conforme conocemos a Dios es lo que está pasando. Conforme pasan los años, entre más obedientes somos, más va sintonizándose nuestro oído y más fácil oímos cuando Dios nos dice, Benjamín, llame a tal persona. Yo le puedo mandar un mensaje. Okay. En un dado momento, podemos ver una persona triste y sentir que Dios nos pone un propósito. Eso es propósito con minúscula, es un propósito pequeño. Nos dice, vaya, hable con esa persona, ve a ver qué le pasa. Ore por ella, o ore él. O aconséjelo si es necesario. No sé, Dios les va a poner algo en el corazón. Y cuando nosotros obedecemos ese llamado, estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos creó para ese momento. Es decir, sí, está bien, pero no suena tan emocionante, ¿verdad? Yo le digo, pruebe y verá. El día que usted haga caso, no importa qué tan chiquitico se sienta lo que Dios le está pidiendo que haga, le va a impactar diferente. Porque cuando es Dios el que dijo y es usted el que obedece, algo pasa por dentro. Se siente diferente. ¿Verdad? Yo puedo agarrar y bueno, ni siquiera sé si es Jimmy o James, pero si yo agarro y oro por este mae que está aquí sentado. Por el gemelo. Lo vacilón es que no importa cuál de los dos diría lo mismo, ¿verdad? Ya los enseñaron, porque si no la gente no sabe de quién estoy hablando. Venga y pon el tarro para que lo vean. Y por estar hablando tonteras me perdí. Yo puedo orar por él simplemente porque tengo ganas de orar por él y él tal vez siente algo y pura vida. Pero si es un momento en que Dios me dice, vaya, ore por él, y yo voy y le hago caso a Dios, va a tener un impacto que él no esperaba y va a tener un impacto en mí que yo no esperaba. ¿Por qué? Porque estoy siendo obediente y porque Dios tenía un plan y había un propósito en ese momento de oración. No era simplemente un momento en que entre amigos oramos. Y ustedes pueden estar pensando que estoy inventando esto, pero tengo demasiados años de experiencia para contarles, no tengo infinidad de cuentos donde ustedes mismos me han contado que por primera vez decidieron meterse en un estudio y no pueden creer por qué pasaron tantos años antes de meterse en un estudio, que es increíble, que es maravilloso, que hicieron un grupito de amigos, que la gente y me sintieron amados y que están aprendiendo, ¿verdad? Y cuentan, están enamorados del estudio. O que fueron a ayudar a Semillitas o a los diques, a los chiquitos, y fueron pues, por cumplir, porque hablamos del servicio y sintieron que debían de ir, y fueron y empezaron a jugar con los chiquitos, y después me dicen, ay, vea, usted viera, y es que fue, ¿verdad? Y no tienen palabras, sienten que el corazón se les va a salir. Y eran gente que ni pensaban que les gustaban los chiquitos, pero fueron obedientes y sintieron algo increíble. O los que fueron a un campamento. Siempre vuelven diciendo, nunca me voy a volver a perder un campamento. Al año entrante dicen, ay, no sé, es que estoy tan cansado, es que es Semana Santa, ¿verdad? Ven qué tan consistentes somos los seres humanos, ¿verdad? Cuando cumplimos el propósito que Dios tenía para nosotros en ese momento, Él llena nuestro corazón. Sentimos que Dios dice, bien hecho. Que Dios está contento con nosotros. Y la otra persona sale bendecida también. Conforme vamos sintonizando, como les decía, empezamos a sentir que Dios quiere que oremos, quiere que vayamos a una actividad, quiere que aportemos dinero, quiere que ayudemos, que aprendamos a preparar estudios, ¿verdad? Y de pronto un día nos damos cuenta que nuestros propósitos ya no son minúsculos. Que Dios nos está poniendo a hacer cosas cada vez más grandes. Ahora es propósito con P mediana. Nos está pidiendo cosas que antes hubiéramos dicho son palabras mayores lo que me está pidiendo.
¿Por qué? Mateo 25, 23. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pone a cargo de más. Y les puedo prometer que así es. Dios se encarga de darnos cada vez responsabilidades más grandes. Yo tenía meses de ser creyente, el primer año de ser creyente. Llegó la Navidad y yo dije, tengo que hacer algo con mis hermanos, ¿verdad? Y entonces les regalé una Biblia a cada uno de ellos. Y yo sentí que eso fue como el paso de fe más grande del mundo. Ninguno la leyó, la agarraron y la guardaron, ¿verdad? Años después me contaron que se hicieron cristianos y encontraron la Biblia escondida en alguna parte de la casa, ¿verdad? Entonces, eventualmente hizo algo. Lo que yo hice no tuvo impacto en ellos en ese momento, pero tuvo un impacto en mí. Yo sentí que estaba haciendo algo agradable a los ojos de Dios. Pues estaba jalando con Debbie y sentimos que teníamos que hacer algo porque se acercaba la Navidad. Y entonces mi mamá tenía un pick-up grandote, esos Silverados que tienen un cajón enorme. Y en aquel entonces uno podía echar gente atrás, nadie le decía nada. Y entonces, o sea, la antigüedad, nos fuimos a un tugurio, todavía les dicen así, ahora es lugar con precario, ok. Está precaria la cosa. Entonces fuimos a un precario y estaba lleno de huilas jugando y fuimos y les dijimos que si querían ir a comer algo y dijeron hay que preguntarle a mami. Y entonces, bueno, llamen a las mamás y salieron un montón de mamás y hablamos con todas las mamás y todas nos dijeron que sí. Y llenamos el pick-up de carajillos y nos fuimos para la Soda Tapia y los dejamos que comieran lo que quisieran y pidieron, ¿verdad? Todos sundaes y toda clase de cosas, ¿verdad? Y se pegaron una buena hartada. Y no tenemos la más remota idea qué clase de impacto pudo haber tenido eso en los chiquitos ese día. Los fuimos a dejar otra vez donde sus mamás. Pero nosotros salimos de ahí sintiéndonos como unos ángeles, ¿verdad? Como que Dios había hecho algo. Emocionadísimos. Porque sentimos que Dios nos había dicho que hiciéramos algo y habíamos hecho caso. Poco a poco, Dios nos fue poniendo propósitos más grandes, como podrían adivinar. Si nosotros seguimos obedeciendo las cosas que Dios nos pide, con el tiempo, pronto vamos a darnos cuenta, de un momento a otro, ¡ah! Mira, para esto fui creado. Literalmente se lo estoy diciendo, para esto fui creado, para esto. Pero me di cuenta años después de estar obedeciendo poquito a poquito y Dios dándome cada vez responsabilidades más grandes. Cada uno de ustedes va a descubrir su razón de existir. Entre más obediente sea, más consistentemente, si usted es fiel en lo poco, Dios los va a poner a cargo de mucho. Y hay poder en descubrir para qué fuimos creados. Es como, Dios mío, yo fui hecho, llamado para hacer una diferencia en este mundo. Es un descubrimiento, ¿verdad? Uno cree que uno es simplemente ahí, pero no. Cada uno de ustedes, todos los que me están viendo, Dios tiene un propósito para que dejen una huella profunda en este mundo. Pero la única manera de llegar ahí es poco a poco. Ahora, me perdonan todos los que sirven aquí en Meridiano, ¿ok? Yo sé que hacen un muy buen trabajo y no se los digo a menudo, o nunca, pero, ¿ok? Pero vengo aquí todas las semanas, los veo todas las semanas, entonces es como mi casa, ¿verdad? Ya están ahí. Pero de vez en cuando voy a visitar las otras sedes, he ido a Liberia, a Heredia, a todos lados he ido, ¿verdad? Y no mucho, pero he ido. Y cuando llego ahí, y soy espectador, ¿verdad? Entro y no sé nada de lo que está pasando y conozco el lugar y
Y veo gente corriendo para todos lados, ¿verdad? Y sirviendo y haciendo la bienvenida y el check-in. ¿Verdad? Y entonces uno entra y le ofrecen un confitico y uno va y se siente y ve el lugar y mira. Y unos más se acomodan en las sillas y otros, ¿verdad? Y uno ve un montón de gente sirviendo ahí. Es impresionante porque veo la mano de Dios, veo a Dios trabajando. Bueno, yo estoy de ahí, de audiencia. Y es como, wow, mira todo lo que está pasando aquí. Ese montón de gente que está haciendo pequeña propósito o mediana, no sé, dependiendo de lo que están haciendo, lo que Dios, ¿verdad? Algunos tal vez ya están haciendo lo que Dios quiere que hagan, pero están obedeciendo lo que Dios quiere que ellos hagan en el momento y están teniendo un impacto en un montón de gente nueva, o algunos de ustedes que son audiencia aquí, pero Dios los está utilizando a todos ellos para impactarlos. La vida del cristiano no es solo oír y creer. Eso es para que pongan atención los que están oyendo y creyendo. Ahí no termina. Incluye actuar. Hacer aquellas buenas obras para las cuales fuimos creados, para que Dios Padre sea reconocido y adorado a través de nuestro actuar. A menudo me preguntan, pero ¿cómo hago para saber si estoy cumpliendo los pequeños propósitos que Dios tiene o nada más estoy haciendo lo que yo pensé que debía hacer? ¿Cómo hago para saber si era Dios o era yo? Obviamente, pues tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿ok? Pero entiendo que podemos estar haciendo cosas buenas y que no sea el propósito de Dios. A veces, ¿verdad? Pensamos, tengo que ir a orar por él. Y Dios está diciendo, no, usted tiene que quedarse ahí parado hablando. Pero yo, ¿verdad? No es malo lo que estoy pensando, pero no es lo que Dios quiere que yo haga. Dios conoce nuestros corazones. Eso es lo lindo con Dios, que a Él no se le escapa nada. Dios conoce nuestros corazones y si estamos haciendo las cosas de corazón dispuesto a obedecerle a Él y nos equivocamos y agarramos el camino equivocado, Dios se va a encargar de cerrarnos la puerta y cambiarnos de dirección y decir, no, mijito, por ahí no es, va para allá. Debbie y yo teníamos como 3 años de casados y habíamos cumplido con muchos propósitos, minúscula, pero sentíamos que teníamos que prepararnos más para servir, porque teníamos el corazón muchas ganas de servir. Y entonces nos fuimos al seminario a estudiar, y es un seminario enfocado en misiones. Entonces cuando nos graduamos, estábamos convencidos de que nos tocaba ser misioneros. Y como Debbie es europea, pues, y Europa está lleno de ateos, vamos, está listo, ¿verdad? Ya Debbie habla holandés y yo hablo inglés, algo hacemos, vámonos, ¿verdad? Y entonces aplicamos a todas las misiones gringas que trabajaban en Europa y ninguna nos dio pelota. Dije, es que estos gringos no saben nada, ¿verdad? Entonces, vámonos para Europa a buscar brete allá. Y entonces nos fuimos y don Juan, el papá de Debbie, es un misionero de muchos años, tenía montones de conexiones por toda Holanda, entonces empezó a decirnos para que habláramos con distintas personas y hablamos con distintas personas, visitamos un montón de iglesias y nadie nos dio pelota. A nadie le interesaba que nosotros nos quedáramos ahí trabajando. Nos devolvimos para Costa Rica muy resentidos con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros estudiamos, nos preparamos para ser misioneros, nos vamos para allá y nos dicen que no? Y entonces nos vinimos para acá, yo a los negocios y debía ser mamá. Pero si vuelven a ver alrededor de ustedes, parece que Dios conocía nuestros corazones, sabía que eran buenas nuestras intenciones, pero no era el propósito que Él tenía para nosotros. Él tenía un propósito más grande. Y de vez en cuando les va a pasar que ustedes creen que están haciendo lo que Dios quiere, pero van a ver que se les pone imposible. Y entonces ustedes van a tender a decir, es Satanás. Y Dios está diciendo, no, soy yo, estaba equivocado, no es por ahí, ¿verdad? A menudo no entendemos por qué Dios nos deja pasar por cosas que pasamos. No entendemos, y la razón por la que no entendemos es porque estamos enfocados en nuestro pequeño mundo, ¿verdad? Y en lo que nosotros queremos. Pero Dios tiene un plan
mejor y más grande. Y vemos la mano de Dios en que se asegura que las cosas sucedan de acuerdo con su plan, sin interferir en nuestra libertad. Dios se encarga de que sus planes siempre se cumplan. Nadie puede impedir los propósitos de Dios. Dios no nos quita la libertad. Déjenme poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez no todos han leído el Antiguo Testamento. En el Éxodo, ¿verdad? Que Dios agarra y los saca de Egipto y se van y llegan a la tierra prometida. Y cuando están en la tierra prometida, mandan a 2 espías. Y los 2 espías van y ven un montón de animales muy grandes y vuelven todos asustados y dicen, ay, no, nos van a hacer papilla, no podemos ir ahí. Y Dios está diciendo, vayan. Y no. Y toda la gente les da miedo, había solo 2 valientes. Todos los demás, no. Y entonces Dios dice, bueno, por no hacerme caso, se quedan 40 años en el desierto. Y se quedan 40 años hasta que todos se mueren, excepto los 2 valientes y la nueva generación. Y a esos entran a la tierra prometida. El plan de Dios era que entraran a la tierra prometida. El plan se cumplió, simplemente no se cumplió con aquellos que no le creyeron, con aquellos que no le hicieron caso. Entonces nosotros también no le hacemos caso a Dios y nosotros nos perdemos de todo el plan maravilloso que Dios tenía. Pero el plan se va a cumplir, con nosotros o con alguien más, pero se va a cumplir. No sé si acuerdan el final de los evangelios en Mateo, dice, vayan a todas las naciones y hagan los discípulos. Y en Hechos capítulo 1, en versículo 8 les dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y el resto del mundo. Y el Espíritu de Dios los va a acompañar. Y los judíos se quedan en Jerusalén. Y entonces Dios les manda persecución y los esparce por el mundo entero. Dios se encarga de que su propósito se cumpla. Pero nosotros tenemos la libertad de escoger. ¿Queremos ser parte del plan de Dios o no? Vamos a permitir que Dios haga lo que quiere con nosotros o vamos a hacer lo que nos da la gana. Ustedes están aquí hoy porque un montón de cosas sucedieron en nuestra vida y terminamos aquí. Pero cuando yo conocí a Debbie, sus 2 hermanas vivían en Costa Rica. Bueno, 2 de las hermanas vivían en Costa Rica, el resto estaban todavía en Europa. Y esas 2 terminaron el colegio y jalaron de vuelta para Holanda. Debbie ya iba a terminar el colegio cuando nos conocimos y decidió quedarse. Convincente, ¿no? Pero si ella se hubiera ido, nosotros pudimos haber dicho, no, es Satanás, nos quedamos en Europa y vamos a ser misioneros. Y ahí hubiéramos estado sufriendo, sin ver fruto. O podíamos haber llegado a Costa Rica y mantenernos resentidos y no estar dispuestos a hacer nada aquí, porque aquí no es donde nosotros queríamos. Y lo que hubiera pasado es que Dios hubiera utilizado a alguien más. Alguno de los que está aquí sentado tal vez estaría aquí parado. No sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Nosotros somos los que nos perdemos. Cada uno de nosotros fuimos hechos para algo más. Desde la época de Noé ha vivido no sé cuánta gente, pero ¿cuántos recordamos? ¿Los nombres de cuánta gente recordamos? Solo los nombres de aquellos que se dispusieron para una causa más grande, que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. No tuvieron vidas cómodas, pero sí emocionantes y significativas. Tuvieron un impacto en este mundo. A nosotros, a cada uno de nosotros nos toca escoger. Podemos dedicarnos a tratar de vivir una vida cómoda, lo cual es muy atractivo, o a tener más chunches, ¿verdad? Todo el mundo, incluyo, compramos chunches y después más chunches, ¿verdad? Y sentimos de alguna manera como que vamos a estar un poquito más felices con más cosas, cuando en realidad son más problemas. O dedicarnos a disfrutar y seguir en una sola fiesta, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos bendiga. Venimos, nos sentamos, oímos un mensaje muy bonito, nos sentimos culpables, pedimos perdón y seguimos en lo mismo. O arriesgarnos y ofrecernos y disponernos a ser parte del master plan de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me toca hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Y no nos promete comodidad, ni que vayamos a tener muchas cosas, pero sí nos promete que si hacemos caso,
Cada vez nos vamos a parecer más a su Hijo, vamos a tener vidas abundantes y un futuro lleno de esperanza. Yo sé que han oído eso, ¿verdad? En un versículo muy lindo. Futuro lleno de esperanza. Ese futuro lleno de esperanza está dentro de su plan si hacemos caso a lo que Él tiene planeado para nosotros. Si vivimos de acuerdo a ese plan, vamos a tener un futuro lleno de esperanza. Pero si seguimos haciendo lo que nos da la gana, nos perdimos el plan. Existía, simplemente no lo disfrutamos. Y entonces mi pregunta para ustedes, ¿qué quiere ser? ¿Una persona más que pasó por este mundo o parte de la historia de cómo Dios construyó el reino de los cielos? Me imagino que todos han oído ahí una frase que dicen que somos la suma de todas las decisiones que hemos tomado antes, en el pasado. Entonces, deducción lógica, nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos a partir de hoy. ¿Entendieron lo importante aquí? Usted puede no estar contento con su pasado, pero puede estar contento con su futuro. A partir de hoy usted decide, yo quiero servir al Señor, yo quiero vivir para el propósito para el cual fui creado y por lo tanto mis decisiones a partir de hoy van a ir en la dirección de obediencia a lo que Dios tiene para mí. Cada día le voy a preguntar a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Y eso va a definir el futuro, va a definir qué tan pronto vamos a encontrar el propósito para el cual estamos aquí. Dios tiene un plan para cada uno. Depende de qué tan obedientes seamos para caminar dentro de ese plan. Ahora, cuando uno tiene poco tiempo de conocer a Dios, y yo sé que siempre hay gente viéndome que tiene poco tiempo de conocer a Dios, venimos con una mala costumbre y es tomar las decisiones sin preguntarle a Dios. Entonces tal vez nos acabamos de acercar a Dios y estamos acostumbrados a decidir todo por nuestra cuenta. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que acostumbrarnos a incluir a Dios en todas las decisiones. Y de esa manera nos aseguramos de tener una probabilidad más alta de estar dentro del plan de Dios. Entonces en vez de ay, me cayó una platilla, me voy a comprar un carro. Señor, me cayó una platilla, ¿me puedo comprar un carro? ¿Ah? Tal vez Dios dice, no, ese no es el plan. ¿Verdad? O le dice, espérese, le voy a dar más plata para que compre uno más bonito. No sé lo que Dios le va a decir. Pero pregúntele, en vez de decir, ¿verdad? Uno normalmente hace, me cayó una platilla, me voy a comprar un carro. Dios, ¿azul o rojo? Y en vez de agarrar y, me ofrecieron un trabajo chivísima, Dios bendiga mi trabajo. Dios, hay que preguntarle, Señor, tomo el trabajo, me conviene, es donde usted quiere que yo esté, es donde le voy a poder servir. Y con las relaciones personales, más importante todavía, ¿no? ¿Me invito a salir? ¿O salgo huyendo? Hay que preguntar. Y entre más consistentemente incluyamos a Dios en nuestras decisiones y le hagamos caso a lo que Él nos dice, más pronto vamos a ver cómo los propósitos van creciendo y algún día vamos a decir, ¡ah! Ya entendí, para esto fui creado. Oremos. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, yo te doy gracias porque cuando ponemos juntas todas las piezas del rompecabezas no cabe en nuestro cerebro. Que el Dios creador de cielo y tierra se haya fijado en nosotros, que quiera amarnos y tenernos en su presencia, eso ya es más de lo que podemos procesar. Y encima, no solo nos perdonas, sino que nos dejas aquí con un propósito. Nos creaste y nos pusiste aquí para que cumplamos una función importante para el reino de los cielos. A cada uno de nosotros. Y yo te pido por todos los que me están viendo y todos los que han estado escuchando, Señor, que les des esa motivación, esas ganas de reconocer cuál es ese propósito para poder cumplir aquello para lo cual los dejaste aquí, Señor. Que puedan crecer y madurar, que podamos cada vez escuchar mejor tu voz, Señor, ser obedientes a los planes que tú tienes, para que podamos
pues disfrutar de ese plan maravilloso que tú tienes y ser parte de la obra para el reino de los cielos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Van a poner una canción y pónganle atención a la letra. Para los que no hablan inglés la pusieron también en español la letra, pero pónganle atención porque está buena y tiene que ver con lo que estamos hablando.